Buenas tardes, alumnos de cuarto básico. Soy la profesora Paula Guerra. En esta ocasión veremos una clase de arte que tiene que ver con la alfarería de la cultura inca. Comenzamos. El objetivo de esta clase es que ustedes analicen las principales características de la alfarería del Imperio Inca. ¿Qué significa alfarería? Tiene que ver justamente con la cerámica, con el trabajo de la tierra, pero en el sentido de armar, por ejemplo, jarrones, vasos, platos. Y la cultura que veremos en el día de hoy es del Imperio Inca. Recordemos que en las clases anteriores estuvimos hablando de lo que fue la cultura de los aztecas y la cultura de los mayas. En el caso de las mayas, ustedes tuvieron la oportunidad de realizar una máscara, pero con plasticina, donde lo más importante era recalcar el color verde, ya que este reemplazaba lo que significaba para ellos la piedra de jade. ¿Ya? Entonces, como símbolo de protección, abundancia y también para las personas que van, cuando mueren y van a otras vidas, porque ellos creían en la existencia de otras vidas y podían tomar ese elemento como de protección y les da vitalidad. Entonces ya me llegaron varios trabajos, los felicito, estuvo bastante, muy bonito, bastante interesante. Entonces ahora hablaremos lo que fue el Imperio Inca. Es súper importante mencionar dónde se ubicaban, ¿no es cierto? El Imperio Inca se ubica en el continente sur del continente americano, en la parte sur. De aquí, por ejemplo, tenemos a Colombia, Ecuador, ¿no es cierto? A Perú, Bolivia, nuestro país, ¿ya? Sobre todo en la parte costera. Aquí se ubicó el Imperio Inca. Inca significa hijos del sol, porque ellos adoraban al sol, al Inti. Si ustedes miran acá, ahí cómo es importante para ellos el desarrollo de la alfarería, que es lo que vamos a analizar en el día de hoy. También se destacan en otras cosas, por ejemplo, su arquitectura, que también está compuesta por grandes templos. También la textilería, que tiene que ver con los tejidos, y también con los metales, el trabajo en los metales. Pues comencemos. El arte inca. Los incas trabajaron la cerámica, como les decía anteriormente, la textilería, que tiene que ver con los tejidos, como lo vemos acá, un manto, la metalurgia, que es el trabajo de los metales, desarrollando un arte sencillo y que fueron incorporando las técnicas y las habilidades de los pueblos conquistados. Fue en la arquitectura, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de grandes edificios, templos, fueron hechos de piedra y de adobe, o sea, de tierra, donde se desarrolló lo máximo de su destreza y perfección. Lo más representativo de su arte son los aríbalos, o sea, grandes cántaros destinados a trasladar líquidos o elaborar licor fermentado. El licor fermentado se refiere al vino. Y aquí, para nosotros podría llamarse un jarro, pero para ellos eran aríbalos. La platería, el quero, ¿ya? Que ahí es donde depositaban el agua. Entonces, ahora vamos a analizar cómo, cómo es el arte, qué figuras hicieron, qué simboliza, los colores que utilizaron. La alfarería se caracteriza por sus superficies pulidas. Es decir, por ejemplo, si yo voy a construir o fabricar un vaso, este vaso lo voy a pulir. Una vez seco, se lija la figura, ¿ya? Con una lima, con un papel que le permita a la persona que la figura quede lo más pareja posible. Su fina decoración pictórica, el uso de los colores, decoración pictórica, ya que estamos hablando de símbolos. El uso de los colores amarillos, negros, blancos, rojos y anaranjados eran típicos, y que es el color lo obtienen a través de la tierra o de los vegetales que ellos encontraban. Entonces, los colores que me ocuparon fueron el amarillo, el negro, el blanco, el rojo y el naranjo. Solían pintar rombos como figuras geométricas, animales y frutas estilizados, así como plantas y flores. ¿Ven? Si ustedes miran acá, aquí tenemos, por ejemplo, lo que son los animales. En este caso las aves. Tenemos las líneas geométricas, cuadriláteros. Muchas de sus figuras de la cerámica, algunas tenían forma de animales,
Por ejemplo, siempre se habla que en nuestro país, en la zona norte, se encontraban los jarros patos, que eran jarros con formas de patos. Y así. En este caso, ¿ve? De acá. Predilección por los diseños geométricos, predominando los rombos, las barras, los círculos, las bandas y los triángulos. ¿Ya? Entonces era muy famoso en el sentido de la perfección de las figuras geométricas. Ahora que ya vimos sus características, era importante que las cerámicas podrían ser de dos tipos, o de utilidad o de ceremonia. Cuando hablamos de utilidad nos referimos a que hacían figuras, por ejemplo, platos, jarros, que sirven de utilidad, ¿no? Es decir, que para tomar líquido ocupamos los vasos, ¿no es cierto? Para transportar una gran cantidad de agua ocupamos los jarros. Entonces, cerámica, trasladar líquidos, elaborar licor, el vino, almacenar granos, ¿ya? Por ejemplo, juntar el maíz, ocupaban las cerámicas de utilidad. El ulpu o aríbalo, de cerámica típico de los incas. Y tenemos los queros. Estos eran vasos ceremoniales. ¿Por qué? Porque los incas constantemente hacían ceremonias. De ahí surgió, por ejemplo, la Pachamama, ¿ya? Eso es la madre naturaleza. Entonces hacían ceremonias para la madre naturaleza, para la vegetación, para llamar la lluvia, para la producción, etc. Entonces hacían diferentes tipos de ceremonias, pero cada uno de ellos tenían ciertos elementos que tienen que ver con la cerámica. Por ejemplo, aquí tenemos los vasos, ¿no? Aquí el vaso con forma de animales o también de figuras humanas. Y estos ya eran sagrados, en que solamente lo podían ocupar las personas que realizaban dichas ceremonias. La más importante de todas eran las ceremonias al sol, a su dios. También la ceremonia estaba muy influenciada con el sol, como les decía anteriormente. Por eso la música, los básicos de la cerámica, la forma, la figura geométrica, todo tiene un significado. Por eso era para ellos tan importante la ceremonia y por ende la alfarería. Entonces, ¿cuál es la actividad que deben desarrollar? Con greda o arcilla, elaborar una cerámica al estilo inca. Luego pintar y decorar con figuras geométricas. Es decir, cuando ustedes compren la greda, van a formar una figura cualquiera. O sea, puede ser un vaso, un plato, una taza, lo que ustedes quieran. Lo van a armar, que quede bien pulida, esperar que se seque bien. Luego lo van a pintar. ¿Con qué colores? ¿Se acuerdan los colores? ¿Se acuerdan o no? Los colores naranjo, ¿qué más? En color tierra, ¿no es cierto? El negro, el rojo y el amarillo. Estos colores son los que ocupaban los incas. Lo van a decorar o diseñar, pero con figuras geométricas. Cuadrados, triángulos, los círculos, ¿no es cierto? Aquí como lo vemos acá, ¿sí? Ahí van formando los triángulos. Aquí tenemos un cuadrado y el círculo para hacer la curva, ¿ya? Una vez que lo terminen, para que quede bien firme, si es que lo desean ustedes, cuando esté seco, lo pintan con cola fría, ¿ya? Esto es más que nada para darle un tono más brillante y para que los colores se fijen bien en la figura, si es que ustedes lo desean hacer. Si lo hacen, no se preocupen, porque al momento de pintar va a quedar todo blanco, pero una vez que se seque, se mantienen los colores. Lo van a sacar fotografía y me lo van a mandar, ¿ya? Bien, espero que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima ocasión.